Bien, en esta convocatoria desde Crehuen, por supuesto nos encuentran en nuestras redes, estamos como @somoscrehuen y siempre con el apoyo inconmensurable de Hydraulic Supply. Un abrazo a Mariano Mariño. Por supuesto encuentran en las redes @Hydraulic Supply. Bien, hoy les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre separador hidráulico. Bien, lo primero que nos va a reunir acá, la pregunta, ¿qué es un separador hidráulico? Bueno, vamos a empezar aproximándonos. La idea, ¿cuál es? Ver de qué se trata. Es un accesorio de desacople de bombas. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla, aunque suene un poco raro. ¿Por qué desacople? Porque lo que le vamos a permitir el separador hidráulico es colocar una, dos, tres, muchas bombas en un sistema de... Entonces, por eso se llama desacople. ¿Pero qué está desacoplando? Bueno, las bombas, en este caso la que está haciendo la circulación en la caldera, y diferentes bombas que van a estar asociadas en los de calefacción. Que utilicemos radiadores, piso radiante o inclusive, como decíamos antes de la charla, un separador hidráulico está en el movimiento de fluido, de agua. Entonces, si nosotros hacemos también todo lo que sea refrigeración por agua, por circulación de agua, también podemos incorporar el separador hidráulico. Entonces nos quedamos con este concepto que es desacople de bombas. Y siempre, por un lado va a estar la caldera, por el otro lado va a estar las bombas del sistema de calefacción. Porque eso es lo que nos permite, sobre todo, en un separador hidráulico, poder conectar múltiples bombas en un sistema de calefacción, en un sistema de refrigeración, e inclusive algo que únicamente estaba vedado, que no siempre fue como mala palabra, que es conectar, automatizar bombas en un sistema, ¿sí? O sea, eso significa, por ejemplo, poder manejar bombas de circulación con termostato de ambiente. Eso históricamente no estaba permitido, que también vamos a ver por qué, pero en este caso el separador lo permite. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos, verticales y horizontales. Vamos a empezar viendo lo que es un separador hidráulico vertical. En este caso tenemos este. ¿Qué es lo que primero tenemos que tener en cuenta cuando vemos un separador hidráulico? Bueno, lo primero que tenemos que identificar son sus... que en este caso tiene 4, en este caso son con brida, otros vienen con rosca, otros vienen con media uniones, depende del caudal, el tamaño del separador. ¿Por qué es importante el tema de las conexiones? Porque tenemos que identificarlas y tenemos que respetarlas, y acá sí es lo importante, para diferenciar mando y retorno, ¿sí? Lo que vamos a ver siempre es que en la parte superior, en este caso del separador hidráulico vertical, nos vamos a encontrar con el mando. De un lado va a estar el agua que viene con temperatura de la caldera, por supuesto también está su retorno, y del otro lado están los circuitos de calefacción, donde vamos a tener el agua que va hacia los circuitos de calefacción en ese mando, y el agua que vuelve los circuitos de calefacción en ese retorno. Entonces, lo primero en este tipo de separadores hidráulicos verticales, tenemos que identificar que el mando siempre está en la parte superior, el retorno siempre está en la parte inferior. En esto nos parecemos, por ejemplo, a los radiadores. Y que vamos a tener 4 conexiones porque vamos a generar un circuito de circulación en la caldera y otro circuito de circulación en los sistemas que tengamos, ya sea radiador, radiante, fan coil, zócalo, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que nos tiene que quedar bien en claro es que el mando en este tipo de separadores hidráulicos verticales está en la parte superior y tenemos que respetar el mando que llega desde la caldera y en la parte superior va a ser el mando que va hacia el sistema de calefacción.
Y el retorno está en la parte baja. Por un lado, lo que llega de la instalación y lo que vuelve a la caldera. Bien, sigamos viendo entonces separador hidráulico vertical. Algunas cuestiones, vamos a ver que tiene algunos accesorios, por ejemplo, tiene un desaireador automático, eso es para eliminar burbujas de aire. Recuerde siempre, estamos en sistemas de climatización por agua, ya sea calefacción o refrigeración. En la parte baja va a haber un desagote, ahora vamos a ver para qué se usa eso. Y lo que vamos viendo es el cuerpo. Entonces tenemos, por un lado, las conexiones, como veíamos antes, y el cuerpo. Bien, ¿qué pasa por dentro? Nada, básicamente nada. Lo único que vamos a ver es que tenemos una cavidad, que todas las conexiones están interconectadas entre sí. Lo que sí aparece es un separador de burbujas, ¿sí? Que todo lo que sean burbujas se impregnan acá para después salir por el desaireador. Hay una zona de baja velocidad y una zona de decantación. Bien, ¿cuál es el secreto entonces del separador hidráulico? El secreto son sus dimensiones, su diseño, ¿sí? Adentro no tiene nada de especial. El punto es que, de acuerdo a la capacidad que va a tener el separador, que siempre va a estar expresada en metros cúbicos, o sea, en caudal hidráulico, lo vamos a elegir y dimensionar según el caudal de agua que maneja. Según ese caudal, como decíamos que es el que va a poder manejar, son las dimensiones del separador. Y en esas dimensiones están, por supuesto, el diámetro de las conexiones, la distancia que hay de las conexiones entre sí, ¿sí? Y sobre todo también el diámetro que tenemos del separador. Como ustedes ven en la imagen, fíjense que acá tenemos un diámetro de conexiones y el diámetro del cuerpo es notoriamente mayor. Y acá está el secreto. El agua cuando circula a través del separador hidráulico llega a una zona de baja velocidad. Entonces, ¿por qué se da eso? Por el aumento del diámetro. Nosotros tenemos un diámetro acá de conexiones, es donde circula el agua, que va y viene a la caldera, que va y viene a los circuitos. Recuerden siempre, en este caso vamos a tener esta circulación, esta otra. Entonces, el agua cuando ingresa al separador, como ya dijimos, el separador tiene un diámetro notoriamente mayor, que eso es parte del diseño de las conexiones, baja la velocidad del agua. Y eso es lo que permite el desacople. ¿Sí? El agua internamente en el separador circula a una velocidad muy baja. Entonces, eso permite que por un lado tengamos esta circulación y por el otro lado esta otra. Bien, ahora, cuando el agua circula a menor velocidad internamente en el separador, se producen varias cosas. En primer lugar, es mucho más fácil separar el aire de la burbuja del aire presentes en el agua, por eso es que aparece el separador de burbujas. El agua, al bajar su velocidad, el aire se desprende, se disocia mucho más fácil y después se puede eliminar del sistema gracias al desaireador automático. Y por el otro lado también, esta baja velocidad interna hace que sea mucho más fácil también que se separen las impurezas, las suciedades. Entonces, todo lo que sea suciedad termina decantando en el fondo del separador, por eso aparece esta válvula de desagote. Los que ya tengan experiencia, por ejemplo, con los desfangadores, bueno, el desfangador también tiene este principio de trabajo. Un diámetro del cuerpo mucho mayor que el diámetro de las conexiones, que el diámetro de la cañería que circula, lo que permite también, en los desfangadores, generar esa zona de decantación. Esa baja velocidad hace que las partículas de suciedad se separen mucho más fácil y caigan, decanten en la parte baja, en este caso, del separador. Por eso es que este principio de trabajo es el mismo que tienen los desfangadores. Aparece una llave de desagote para poder eliminar la suciedad que con el tiempo se va acumulando.
Así que recordamos esto, el principio de trabajo, en definitiva, es que tenemos una zona de muy baja velocidad en su interior que nos permite, por un lado, poder hacer el desacople en la circulación de agua de uno y otro lado, haciendo que las bombas no interfieran entre sí. Además nos da la ventaja de una separación de aire mucho más efectiva por esta baja circulación y al mismo tiempo una separación de todo lo que sea suciedad, residuos sólidos que terminan decantando la parte baja del separador. Bueno, vamos a ver una animación. Fíjense, lo que estamos viendo acá es el separador. Vamos a ponerle pausa un segundo mientras vamos haciendo algunos comentarios. Acá lo que tenemos es una bomba que trabaja con la caldera, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos viendo es que está la caldera con su bomba, acá una caldera de pie que trae una bomba externa, que genera esta circulación en este circuito. Y del otro lado, lo que nos vamos a encontrar son tres, podrían ser más, bombas, que a la salida del separador están conectadas a un colector. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, que cada una de estas bombas maneje zonas diferentes en la instalación. Y gracias al separador hidráulico, estas tres bombas que están acá no compiten con la bomba que está en la caldera. Inclusive estas bombas pueden ser iguales, pueden ser más grandes que la bomba de la caldera, y no se va a generar una competencia entre ellas. Gracias a lo que hablamos antes, la zona que tiene de desacople, la zona de baja velocidad que tiene el separador, permite que estas bombas no compitan. Y vamos adelantando otra situación. ¿Sí? Tomemos que la bomba de la caldera y la bomba de los circuitos son las mismas, para simplificar. Se puede dar en algún momento que tengamos más caudal de este lado que del lado de la caldera. Eso el separador lo soluciona. Ahora vamos a ver cómo. Simplemente circulación con su circulación interna. Entonces, acá vemos un sistema con una caldera con su bomba, un separador hidráulico en el medio, desacoplando la bomba de la caldera con, en este caso, tres bombas que están en el circuito de calefacción. Bueno, vamos a ver cómo trabaja. Fíjense, vamos a ver la situación en donde tenemos carga plena, entonces estas tres bombas tienen más caudal que la bomba de la caldera. Por eso es que el separador lo que hace es compensa parte de ese caudal. Fíjense que parte del agua vuelve, como si fuera desde el retorno al mando del sistema. Entonces ahí lo que está haciendo es compensando ese caudal mayor que generan estas bombas. Inclusive se sumó una cuarta. Entonces fíjense que esta es una de las posibilidades de circulación dentro del separador hidráulico. Cuando la carga plena, cuando todas las bombas, en este caso, están encendidas. Ahora hay una carga parcial, entonces la bomba de la caldera tiene más caudal que las bombas del sistema. Entonces se genera el bypass, pero para el otro lado. Para compensar ese caudal mayor que tiene esta bomba, el separador hace las veces de bypass. Fíjense que esta instalación no necesita un bypass diferencial, como muchas veces hemos hablado, porque el mismo separador puede cumplir esa función. Entonces repetimos, bomba de la caldera, desacoplada de las bombas del sistema, pueden trabajar todas juntas al mismo tiempo, puede trabajar una sola, y el separador se encarga de ir compensando los caudales. Si hay más caudal del lado de los circuitos de calefacción, parte del agua de los circuitos vuelve al sistema. Si hay más caudal de parte de la caldera, vamos a tener esta otra circulación. Es por eso que los separadores tienen diferentes momentos
¿no? Acá, por ejemplo, tenemos más caudal de este lado. Entonces, fíjense cómo del lado de la caldera. Como puede pasar que agua circule haciendo este pequeño bypass. Ahora tenemos más caudal del lado de los circuitos de calefacción porque prendieron todas las bombas. Entonces, internamente se genera este bypass. Entonces, estos son diferentes momentos de trabajo del separador. Uno de afuera no ve nada raro, de hecho no ve la diferencia. Estos son circulaciones internas. Acá tenemos otra animación. Fíjense que en este caso hay un separador que tiene un desagregador en la parte superior. Acá hay lo que veíamos antes, ¿no? Lo que remarcamos. Importante siempre respetar mando en la parte superior, retorno en la parte inferior. Bueno, acá, por ejemplo, está a nivel igualado los caudales. ¿Qué puede pasar? Entonces el agua pasa directo para un lado, vuelve directo para el otro, cuando los caudales son iguales, ¿no? Supongamos que ahora tenemos más caudal del lado de los circuitos de calefacción, como veíamos antes, vuelve a generarse ese bypass. Al revés, se apagan las bombas de los sistemas de calefacción, tenemos el caudal que hace bypass hacia la caldera. Como esta zona es de baja velocidad, ahí vemos que se separa mucho más fácil la ventilación, el aire. Y como siempre, el desaireador tiene el principio de flotante, ¿no? Cuando cae por presencia de aire, el mecanismo hace la apertura al exterior y permite la salida del aire. En este caso, por ejemplo, este separador tiene un juego de imanes, entonces lo que hace es, además, retener todo lo que sean suciedades metálicas, ¿no? Y esto se da también por la decantación gracias a la zona de baja velocidad. Fíjense que esto para los que usan desfangador es muy parecido. Sacamos los imanes, vaciamos y de esa forma eliminamos toda la suciedad que se va de a poco acumulando en la parte baja del sistema. Así que además tiene la ventaja de poder separar tanto el aire mucho más fácil como también la suciedad. Vean este video, es interesante. Acá hay un separador que está transparente. Y acá lo que hicieron es darle más caudal del lado de la caldera con un tinte que del lado de la calefacción. Y fíjense lo que empieza a pasar. Fíjense cómo la circulación se va hacia el retorno, hacia la caldera. Eso es porque acá tenemos más caudal del lado de la caldera. Ahora la situación inversa. También con el tinte vamos a ver cómo cuando empieza a circular hay más caudal del lado de la calefacción, ¿no? De los circuitos de calefacción. Entonces ahí empieza a aparecer el tinte y fíjense cómo el mando de la calefacción se lleva principalmente el agua, ¿no? Ahí vemos cómo circula el tinte. Ahora que es muy interesante esto porque podemos ver el movimiento interno del agua en el separador hidráulico. Bueno, entonces ahí está mando y mando. Insistimos, acá tiene más caudal la parte de calefacción que de caldera. Acá lo que vamos a ver es una combinación. Lo que va a pasar es que va a empezar trabajando de una forma, después le van a modificar sus caudales. Eso también está bueno. Fíjense cómo aparece el tinte. Acá tenemos un caudal muy grande, mayor, en la parte de circuitos de calefacción. Se va a modificar eso. Lo que vamos a ver es cómo mediante un juego de llaves, se genera más caudal del lado de la caldera, y fíjense cómo el tinte que muestra la circulación del agua, que se redirige, iba hacia el sistema, y ahora se redirige hacia la calefacción. Bueno, ¿qué pasa
si instalamos mal el separador hidráulico. Acá fíjense, se cruzó. Fíjense lo que pasa con el tinte. Se descontrola. Empieza a haber unas circulaciones bastante raras dentro del separador, ¿sí? Fíjense que acá está el mando y le conectaron el retorno acá. Aparece toda esta circulación caótica dentro del separador, ¿sí? Por eso yo les decía que es tan importante respetar el mando en la parte superior y el retorno en la parte baja. ¿Y qué sucede si un separador hidráulico lo instalamos, que es vertical, lo instalamos horizontal? También empieza a circular de forma caótica, ¿sí? Entonces ahí también vemos la importancia de la posición vertical, ¿sí? Las dos cosas, conectar mando y retorno donde corresponden, y si el separador hidráulico es vertical, dejarlo vertical. Ahora, si nosotros tenemos la necesidad de instalar un separador horizontal, aparece esta nueva generación de separadores que son horizontales y además ya tienen conexiones listas para colocar bombas, ¿sí? Fíjense, vamos a tener la zona de conexión de caldera, ¿sí? Y todas las conexiones que ven acá son para los circuitos de calefacción. Si esto lo vemos con sus indicaciones, fíjense que tenemos la zona de caldera y el resto de las conexiones son de calefacción. Ahora, ¿cómo es internamente este separador hidráulico? Fíjense que lo que tenemos acá, que la separación se produce en este punto, en ese sutil cambio. Porque lo que vamos a encontrar, van a ver que todo lo que son tomas de mando están en la parte superior, ¿sí? Y todo lo que son tomas de retorno están en la parte baja. Y acá, en esta comunicación, es donde se produce, si es necesario, el pequeño bypass. ¿Mm? La ventaja que tiene este tipo de separadores es que ya directamente, en el caso anterior veíamos el separador vertical y le teníamos que adicionar un colector. Este tipo de componentes es como un 2 en 1. Es un separador hidráulico sumado a un colector para poder conectar las bombas directamente. Y toda esta zona, fíjense que seguimos teniendo la misma relación. Acá tenemos las conexiones y fíjense el diámetro que tiene el separador. Recordamos que esta amplitud de diámetro que tienen tanto los verticales como los horizontales es lo que nos permite, lo que genera esa zona de baja velocidad adentro del separador, que por un lado desacopla las bombas y por el otro lado también nos es más fácil separar el aire y la suciedad. A ver cómo trabaja esto. Donde teníamos antes el vertical, ahora tenemos el horizontal. Entonces fíjense que en este caso tenemos más caudal del lado de calefacción, porque lo vemos acá claramente. Parte del agua del retorno vuelve al mando para poder compensar la diferencia de caudal. Entonces acá está el punto donde está haciendo ese bypass. Y ahora al revés. ¿Qué sucede? Tenemos más caudal del lado de la caldera, entonces el bypass se genera en este punto. ¿Por qué? Porque tenemos una sola bomba encendida o dos de las 4 que hay. Y ahí está la diferencia entre ellos, ¿no? El vertical, que le tenemos que sumar acá el colector, y el horizontal, que ya es un separador hidráulico incorporado. Esa es la gran ventaja. El punto cuál es también, que esto lo tenemos que ver, es que habitualmente para grandes caudales son verticales los separadores hidráulicos. Acá, por ejemplo, hay una de la marca TM también, que es un separador colector horizontal. Fíjense que ahí están las conexiones. En la parte baja es la conexión a la caldera. Y después tenemos las dos derivaciones.
hacia el mando y el retorno. Y acá está también el pequeño punto donde vemos que hace bypass si es necesario. Bueno, cerramos esta primera parte con el dimensionamiento de un separador hidráulico. Y acá vamos a ver un par de cuestiones. Primero, siempre el separador se va a elegir por caudal. Habitualmente el caudal está dado en metros cúbicos. Siempre recuerden que un metro cúbico son 1000 litros de agua. Esto es lo más común. Por ahí hay algunas variaciones entre las marcas, ¿no? Pero los más chiquitos están en 2,5 metros cúbicos. ¿Y nosotros cómo sabemos cuál es el separador hidráulico que nos corresponde? Bueno, lo que se hace es la potencia del sistema, ¿sí?, dividido el delta T del sistema. O sea que para piso radiante vamos a dividir por 8, para radiadores por 10. Entonces, si nosotros tenemos 25.000 kilocalorías, dividido 10, que es el delta T, nos da 2,5, o sea, 2.500 litros, que es lo mismo, los 1.500 litros hora, que es lo mismo que decir 2,5 metros cúbicos hora. Entonces, más o menos acá lo que tienen es, según el caudal que maneja el separador, a cuánto es la potencia que puede asistir en radiadores y piso radiante. Pero recuerden siempre que si ustedes lo quieren hacer el cálculo, simplemente es la potencia que tengamos en el sistema dividido el delta T del sistema. Entonces, nosotros acá para piso radiante usamos 8, o sea, 20.000 dividido 8, y en este caso 10, o sea, 25.000 dividido 10. Bueno, recuerden siempre entonces, la potencia del sistema o de la caldera dividido el delta T del sistema. Nosotros usamos 10 para radiadores y 8. Delta T, ¿qué significa? La diferencia de temperatura entre el mando y el retorno. Ahí está el delta T. Lo mismo en el piso radiante, la diferencia entre mando y retorno. Eso es el delta T. Bien, abrimos la primera tanda de preguntas. Así que los escuchamos, los leemos. Si quieren, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Abrimos la primera tanda. Hernán, te escuchamos. Tenés la mano levantada. ¿Escuchan ahí? ¿Ahí estamos? Sí, te escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, buenísimo hasta ahora, bárbaro, y aprovecho para agradecerles la webinar que está buena, siempre aprendemos un poquito más. Más que por consulta es un comentario, que en instalaciones nosotros hacíamos un bypass en su momento, con la ignorancia de lo que podía llegar a pasar adentro, cuando teníamos primero por diferenciación de potencia de bomba, y otra, por un tema de recirculación, generábamos un bypass con sistemas o de termofusión o unidos, y se hacía un bypass debajo de la caldera, pero o a ojo o sabiendo, porque no teníamos manera de medirlo, se dejaba la llave abierta, un poco cerrada. Bueno, me río porque lo hacíamos de alguna manera para que mecánicamente esto funcione y no tengamos problemas complejos de la disparidad en las potencias de bomba, y también por una recirculación rápida en caso de, no sé, teníamos ese miedo que en la automatización se cierren los cabezales al 100%, por ejemplo, y tengamos un bypass debajo de caldera. Mirado desde la ignorancia, quizás eso es como la base de esto que estamos hablando, también es como que simula y compensa lo que en su momento hacíamos. Sí, a ver, siempre esto es como una escalera, ¿no? Es mejor, porque también está cuando se automatiza toda una instalación y nos preguntaban, ¿dejo un radiador? ¿Dejo un circuito? Bueno, siempre es mejor un circuito de piso radiante, un radiador, cuando automatizamos, a nada, pero también cuál es toda la potencia y todo el caudal de la caldera, un circuito o un radiador no lo puede absorber. Aparecía o un bypass manual, como le comentabas, o lo que nosotros siempre recomendamos, que es el bypass diferencial.
Entonces, ese bypass se va abriendo, que lo vamos a ver ahora en la segunda parte. Vamos a hacer comparación con el bypass diferencial. Ahora, esto ya es una superación, inclusive el bypass diferencial, porque te permite trabajar con más de una bomba y sin problema, no compiten entre ellas y no tenés ningún inconveniente en ese sentido. Igual para automatizaciones, seguimos recomendando el bypass diferencial. Este entra en escena según condiciones, si tenemos espacio, si nos da el presupuesto, porque nos permite automatizar gracias a ello con bombas. Bueno, Hay comentarios, Lucas. sí, se armó un debate, ¿no? Sí, se armó una Claro. ahí. Bueno, vamos a ir, mientras vemos si también alguien más quiere preguntar, lo vamos a ir habilitando. José, ¿es indiferente que la bomba esté en alimentación o retorno? José, dedo en la llaga incorporaste. Nosotros vamos a recomendar siempre bombas en el retorno a la calefacción. Pero hay ahí un debate de años, Lucas, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa ahora? En la caldera nosotros recomendamos en el retorno, siempre. Ahora, en los circuitos también. Ya una vez que hay separador hidráulico es indiferente si está en el retorno o en el mando, pero ¿por qué le decimos que trabajen con el retorno? Porque la bomba va a trabajar con menor temperatura, va a extender su vida útil. En algunas animaciones aparecen en el mando, las bombas, pero bueno, nosotros siempre las recomendamos en el retorno. Pablo le contesta, ahí está, Pablo dice, un saludo a Pablo allá en Río Grande. Las bombas de la caldera están en el retorno y las del secundario en mandada. Sí, es un buen criterio. Las bombas están en mandada, dice Eduardo. Si fuese en caldera mural sería como que explique por default. En general, el retorno a la caldera está por debajo del retorno al secundario. Bien. Ahí está Hermes de Rosario. Un saludo, Hermes. Pedro, si es horizontal va a depender de la composición y distancia de mando y retorno para evitar una mala circulación. He instalado verticales y horizontales, mucha ventaja para poder armar demanda. Hasta podés asociar a boiler para recuperación de pisos de antes. Claro, sí, podemos incorporar un boiler. Buen comentario, Pedro. Emanuel, le mandamos un saludo a Emanuel. Este artefacto sería para cuando querés ampliar una casa y necesitas más caudal, o también si hay una instalación mal hecha y necesitas más caudal. Y está bueno ese comentario, Emanuel, porque muchas veces, ¿qué se hace? Que es lo que también nosotros decimos, que no es lo ideal, pero se hace. Se pone una bomba en el retorno de la caldera, ¿no? Porque pasa, y esto lo hablamos también en la previa, que están viniendo las calderas con mucha potencia térmica, pero bombas que no modifican su potencia. Por ahí hablamos de una caldera que tiene 28 kilowatts y una caldera que tiene 40 o 35 kilowatts y tienen la misma bomba. De hecho, insistimos con esto. En Europa, con calderas arriba de 28 kilowatts, ya recomiendan poner directamente separador hidráulico. Entonces, esto, Emanuel, siguiendo con tu pregunta, reemplaza esa práctica histórica que teníamos de decir, bueno, coloco una bomba en el retorno de la caldera para ayudar. Acá directamente podés colocar un separador vertical, horizontal, y podés colocar las bombas que quieras en la parte de circuitos de calefacción. Y sí podés solucionar problemas de circulación cuando la bomba de la caldera, por ejemplo, una mural, es pequeña con respecto a la instalación. Insistimos con esto, muchas veces nos da la potencia térmica de la caldera, pero no nos da la potencia de la bomba. Bien, ahí Pedro le contesta un poco. Bien, gracias Pedro. Oscar, ¿qué pasaría si elijo una capacidad mayor del separador? Muy buena pregunta, Oscar, y vamos a volver a la tabla. Porque esto nos da pie a decirles que si a ustedes por cálculo les sucede que la bomba, el separador les da en el medio, por ejemplo, yo tengo una instalación que necesita 3 metros cúbicos y en mercado tenemos 2,5 y 4. ¿Qué hago? Me voy al inmediato superior. Y repetimos, vamos al inmediato superior, nunca uno más chico, porque empezamos a tener circulaciones extrañas dentro del separador hidráulico. ¿Sí? Entonces, si estoy intermedio en alguno de los valores, me voy al inmediato superior.
Así que gracias, Oscar, por ese comentario. Bien, Facundo, ¿en qué caso es aconsejable el uso? En otros casos es imperativamente necesario su uso. Bueno, ¿es recomendable? Y la verdad que la mayoría de las veces que nosotros querramos automatizar. Y depende del tipo de instalaciones también, ¿cierto? Depende del tipo de instalación, es si voy a utilizar o no. Claro, se usa mucho en instalaciones centrales, pero se está empezando a usar en instalaciones de bicicleta por lo que hablamos antes. Cuando tengo que automatizar, tengo muchas automatizaciones y la bomba de la caldera mural no da la potencia. Pablo, el sistema completo sería con más de una caldera pequeña, mediana, en paralelo para transmitir cascada. Sí, ahora lo vamos a ver, Pablo, porque nosotros estamos hablando de una caldera, pero podemos tener varias calderas en lo que se llama cascada. Ricardo, buenísima tu donación, Lucas, gracias. Alejandro, deje usar cabezales normal cerrado. Bueno. Mauricio, sí, 40.000 con una bomba 1560. Claro, ahí está, Mauricio. Pasa eso. Aparece una caldera mural de 40.000 kilocalorías y tiene la misma bomba de una de 28. FC, ¿cómo tener un 2 litros con inyección de 1,4? Bien. Alejandro, se evita muchos problemas, sí, claramente. Claramente. Bueno, de manos levantadas. Ahí Sí, tenemos ahí Federico. Federico, te escuchamos. Bueno, vamos. Hola, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Te escuchamos. Sí. Bueno, voy a hacer como una pregunta. Estuve hablando con Hydraulic Supply que me está ofreciendo estos separadores. Es una casa de 240 metros con piso radiante. Tiene 3 sectores con 3 colectores, con termostatos y con válvulas de cierre. La cosa que, bueno, con la cámara térmica puede identificar que calientan muy poquitas mangueras, no llega a hacer toda la circulación, la instalación que hicieron se ve que es muy grande, y tiene una caldera Ariston Class 1 de 34.000 calorías. Bueno, no circula. La única prueba que hice es poner en uno de los colectores una bomba en el retorno, una bomba, las mismas que traen las calderas, y de repente, bueno, empezó a circular todo el agua, se marcaron todas las mangueras. Entonces, bueno, yo pensaba en colocarle este equipo abajo de la caldera, un separador, pero bueno, mi intriga es, ¿lo pongo en el retorno o lo pongo en el envío? Yo cuando estoy probando el sistema como está instalado ahora, veo que el ingreso de agua cuando llega a los colectores llega súper caliente. Se ven todas las mangueras con la cámara termográfica súper caliente, pero el retorno helado y deja de circular el agua. Bueno, eso. Me pasaron un diagrama para poner la bomba en el retorno. Sí, mirá, tenés varias formas de hacerlo. Vos podés poner, lo que tiene el separador hidráulico es que interrumpe, ¿no? Corta, desacopla. O sea, el separador va entre la caldera y, en este caso, los circuitos. ¿Vos tenés más de un colector en esta instalación? Sí, son 3 colectores. Bueno, podrías tener un separador hidráulico de 3 salidas y una bomba para cada uno de los colectores, tranquilamente. Ah, bien. La cosa es que está todo armada la casa y no sé la cañería que está en el piso y tengo solamente las conexiones de la caldera y, digamos, dos salidas de la caldera, digamos, el envío y el retorno, y después en la pared el envío y el retorno. 2 conexiones nomás. Claro, y bueno, sí, es muy probable que eso después se divide y vaya para cada uno de los colectores. Sí. Sí. No, lamentablemente lo que tenés que hacer ahí es incorporar, si vas a utilizar separador hidráulico, lo tenés que incorporar y tenés que tendrías que hacer una mandada para cada colector nueva. Digamos, porque lo que te vas a encontrar es que vas a necesitar el espacio para colocar el separador y además las bombitas que van a ir cada una a los colectores, ¿no? Ah, entonces, bueno, entonces no me sirve, Lucas, este sistema. Diríamos, tendría que poner acoplado a la válvula, en cada colector tendría que poner una bomba de retorno.
no lo puedo dividir. No hay Sí, espacio y están... Los colectores están en casillas metálicas y están en una habitación, en un pasillo. claro. Bueno, si querés, en todo caso, con Hidráulic lo vemos más en detalle eso, ¿no? Porque Perfecto. nos excede un poco, pero si no podés modificar, lamentablemente no. Lamento. Lucas, Sí, hago un comentario. Buenas noches, ¿cómo están? hola, Pedro. Si se puede hacer algo, tenés que hacer el cálculo primero de saber los circuitos que no se hayan pasado, por ejemplo, de 120 metros con caño de 20, para tener en cuenta particularmente. Segundo, obviamente, tiene que estar limpio los accesorios de los colectores. Y bueno, sí, se puede hacer de colocar, qué sé yo, hacer un cálculo de colocar en base a las distancias, si el caño está en función de un diámetro aceptable, en los ramales vos podés lograr colocar una bomba sola, pero que tenga mayor velocidad y empuje, ¿no? Una 32, una 2580, algo como para que mueva mayor, y obviamente tiene que tener sí o sí un separador en función de las kilocalorías de lo que vas a alimentar. Ah, vos lo que decís, Pedro, es que ponga el separador y que ponga una bomba sola y Exactamente. que de ahí salga Pero para el no una bomba chica. Estamos hablando de una 32, estamos hablando de una 3280, una 2580, dependiendo de las distancias. Y, por ejemplo, mínimo tenés que tener de la caldera a los colectores, en una casa de 240, estás hablando, algo mediano, caño de 32 o de 1 pulgada, mínimo. Y está interesante, ¿eh? Hay gente que coincide, otra que no, pero puede ser una buena salida. Yo lo he resuelto de esa manera. Bien. Te digo, es un caso, no sé si Bien. sirve. Gracias, Pedro. Muchas gracias por el aporte. No levantaste la mano, Pedro, ¿eh? Por favor. Perdón. Bueno. Hugo está con la mano levantada. Vamos. Hugo, ¿estás por ahí? No te escuchamos. Estarás muteado, Ahí Hugo. está. Ahora sí. Sí, estamos. Bien. Bueno, no, porque estoy con el teléfono. Pues. No, como no tengo experiencia con los separadores, y mi pregunta es, si yo tengo una obra y hacen, por dar un ejemplo de radiadores, una parte en radiadores, y al lado están por hacer otra, del día de mañana van a hacer otra parte de la obra, siempre circuitos grandes, yo puedo dejar un separador programado para la otra instalación. Sí. En realidad depende cuál uses, pero sí, en realidad, por ejemplo, si usas el que es horizontal, comprás que tenga un circuito más del que ahora tenés y lo dejás taponado. Claro, porque yo pensaba, porque hay una posibilidad que están haciendo una casa que van a tener bastantes radiadores, pero claro, como yo les hago punto a punto, entonces voy a ir a dos cajas con circuito, pero ellos piensan el día de mañana agregar un par de unos radiadores más, que serán unos 10, 12 más, pero para otra planta que están por hacer. Por eso decía yo, si pongo un separador abajo de la caldera y dejo tiradas 2 mangueras taponadas en una posición para yo después poderme conectar de esas mangueras a la parte nueva, ¿le afecta algo al separador? No, para nada. Bien, No, está taponado, es como si no estuvieras, no pasa nada. Así que va Lo bien. que sí, claro, sumo, Hugo, vos siempre cuando dimensiones la caldera, ya ten en cuenta esas futuras instalaciones, ¿cierto? Y el diámetro de la cañería también. Vos ya dimensionás y tiralo como si existiera, cosa que dejás los chicotes, el separador o lo que sea, y ahí te empalmás. ¿Entendés? Ya eso dimensionado, la cañería y la potencia de la caldera. Ah, claro. Bueno, muchas gracias. Por favor, Hugo.
Bueno, siguió un poquito el debate, ahí está bueno lo que aporta Pablo también, porque dice que si en el caso anterior pone una bomba por colector, va un poco mejor. Bueno, todo depende de las posibilidades de la obra, ¿no? Lo que sí, Ignacio, y está bien el comentario, me olvidé de decirlo, en cada bomba hay que poner válvulas de retención, porque si no, si alguna está apagada, podemos tener unas circulaciones raras, ¿sí? Así que muy buen comentario también a Ignacio. Está FC Clima con la mano levantada. Te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? No, simplemente para comentar lo que planteó el compañero anterior, el problema que tenía, nosotros lo resolvimos en una casa de la mano de, bueno, ahí con Salvador de hidráulica. Estuvimos viendo un poco la situación, lo resolvimos con un separador y con una sola bomba un poquito más grande, lo que plantea ahí Pedro. Y bueno, por los caudalímetros de los colectores, levantamos casi el doble de lo que venía rindiendo cada uno de los circuitos. Así que, bueno, después con cámara térmica, todo eso, notamos que la mejora fue bastante considerable. Así que es una buena opción, pero de cualquier manera, y se lo tiro porque muchas veces por ahí la gente se piensa que el colector puede ir en cualquier posición y no es esa la forma. Algunos colectores, por ponerlos al revés, terminan taponeando la cañería. Acá, una localidad cerca, tuvo un caso que fueron 7, 8 técnicos a verlo y no le encontraron la vuelta porque no andaba. Y resulta que los colectores se habían, de alguna manera, digámoslo así, se habían taponeado solo de tanto estar funcionando al revés. Mirá qué interesante ese dato. Bueno, gracias por el aporte. Así que seguimos viendo algunas soluciones. Facundo, ¿cuál es la distancia mínima del separador de la caldera? En referencia a lo que acaba de preguntar. No hay distancia mínima. Sería, de hecho, lo mejor es que esté lo más cerca posible. Porque la bomba de la caldera solamente garantiza la circulación en ella, ¿sí? Así que no hay ni distancia. Lo más cerca que se pueda, mejor, ¿sí? También para no tener pérdidas de calor en el medio, ¿no? Bueno, ¿cómo venimos? ¿Hay más manos levantadas? Sí, está un tocayo. Te escuchamos, Sí, Lucas. Lucas, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, quería sacar una conclusión y consultarles si ustedes recomiendan el separador hidráulico a partir de una cantidad de metros de PEX. O sea, perdón que me escucho con eco, pero a través de una cantidad, a partir de los 1000 metros de PEX, ¿no? Dependiendo de los circuitos, ¿no? Circuitos de 80 metros y demás, porque está pasando a veces que en superficies chicas se empezó a usar separación más baja para generar el efecto de calentar más rápido, pero obviamente el efecto lo genera aumentar la velocidad del fluido, ¿no? En eso coincidimos. Mirá, el tema es el siguiente. Esto es un criterio, ¿sí? O sea, vos podés hacer una instalación hasta de 100 metros cuadrados si querés con un separador hidráulico. Y el criterio en realidad también te lo da con qué caldera vas a utilizar. Si vas a utilizar, por ejemplo, una caldera que no tenga bomba o vas a utilizar una caldera mural, ¿sí? Habitualmente lo que decís está bien, ya más de 1000 metros una caldera mural domiciliaria es complicado, los 1000 metros de cañería PEX, ¿sí? Entre 800 y 1000 metros las calderas murales más o menos pueden trabajar sin inconvenientes. Arriba de esa cantidad de metros lineales con una mural, ya te recomendaríamos directamente pasarte a un separador hidráulico, ¿no? Porque, insisto, puede pasar, y de hecho sucede, que las potencias de las calderas murales, las potencias térmicas, alcanzan para el balance térmico de la vivienda, pero las potencias de las bombas no. Así que ese criterio está bastante correcto. Muchas gracias, entonces. Por favor. Gracias. Hernán está con la mano levantada. Te escuchamos, Hernán. Sí, hoy estoy porque me gusta el tema. Lucas, primero con respecto a lo que comentaban los muchachos de este tema que tienen con la caldera de poner una sola bomba, nosotros lo hemos hecho, separador hidráulico, bomba grande, pero tuvimos que recalibrar
todos los ingresos a los circuitos en cada caja de colector. Claro. Trabajando desde los detentores para poder restringir las entradas, porque al cambiar la bomba cambian las velocidades y se reguló. Eso con respecto a lo de los muchachos, que también por acá hay experiencia en haber puesto separador hidráulico y una bomba grande para mejorar, y mejoró muchísimo. Y segunda, y esta es la consulta para vos, es, vienen de latón, vienen de acero inoxidable, tenemos pérdida de calor, ¿no? Porque es un metal. ¿Vienen envueltos? ¿Hay que enfundarlos? ¿O viene algún material que nosotros podemos envolverlo para que no tengamos pérdida? Mira, la mayoría ya están viniendo con aislación térmica. Vienen con poliuretano expandido, con una cobertura que se divide en dos. Entonces vos lo instalás y después lo aislás térmicamente. Está bien el comentario, porque es sobre todo los que son los más grandes, los verticales, tienen mucha superficie, pero ya están viniendo, la mayoría están viniendo aislados. Si no están aislados, hay algunos que no están, convendría generarles una aislación térmica. Sí, está muy bien el comentario. Bueno, ¿cómo está? Sí. Bomba en el Vamos retorno, bien. sigue el debate. Seguimos, vamos bien. FC nos dice, creo que en todos los casos y tamaños sería mejor tener separador para mejorar la entrega, ya que por lo general esto se usa más en piso que en radiadores. Y bueno, sí, está bien el comentario. Pero bueno, insistimos, ¿sí? El separador es un gran componente que nos ayuda mucho en la circulación, en lo que es también automatización, pero todo va a depender de la obra, ¿sí? Si tenemos el espacio para instalarlo, si nos da el presupuesto también en el proyecto. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos entonces. Vamos, seguimos. ¿Vamos? Bueno, volvemos a apagar todo. Ahí. Pocos emojis hoy, Cari, ¿eh? Sí, soy la única que pongo, Lucas. Ahí aparecieron. Bien, hay vida del otro lado. Bueno, continuamos entonces. Por supuesto que si están acá, los vamos a invitar a nuestro curso online de calefacción y calderas. Sabemos que hay muchos de los que están acá ya lo hicieron. Bueno, acá están los docentes. La arquitecta Karina de los Santos, que nos acompaña, como siempre. Ahí tienen todos sus papiros. ¿Y quién les habla? Son una vieja, papiro, Lucas. Vamos a decir, con toda su documentación, también, vamos a decirlo así, con todos sus títulos. Lo dejamos en todos sus títulos. Y quién les habla también, con sus papiros o sus títulos, como más le gusta. Bueno, nuestro curso, que son 10 clases, las primeras 5 hacemos foco en lo que es instalación de sistemas, ¿sí? Por eso hablamos de física, hablamos de balance térmico abreviado, hablamos de radiadores, de piso radiante, y hacemos un proyecto, el mismo proyecto para radiador y para piso radiante. Y en la segunda mitad nos metemos con calderas tradicionales, condensación, componentes, puesta en marcha, mantenimiento. Nuestro último curso comienza en octubre, ahora. Vamos los martes y jueves en vivo. Martes y jueves, 8 de la noche, como este webinar. De hecho, la dinámica es la misma. Son 10 clases, vamos por Google Meet y las clases quedan grabadas. Y hay un grupo WhatsApp de esa tanda del curso. 115.000 pesos. Está al mismo precio que el 2024. Así que en ese sentido nos mantenemos. Y sumamos, que esto nos preguntaron hace un rato, las prácticas presenciales de caldera. Vamos a comenzar también ahora en octubre. Vamos a hacer 2 jornadas de mediodía cada uno, zona norte de Gran Buenos Aires, en Pilar. Son 2 días más o menos de 4 horas por la mañana. Y la gran noticia es que el segundo día cerramos con un asado. Así que están más que invitados, ¿sí? ¿Qué vemos en las prácticas presenciales? Bueno, la idea es que es un complemento del curso online. No son clases, son prácticas. Van a venir y hacer un mantenimiento. El primer día una caldera tradicional, el segundo día a una caldera de condensación. Entonces ahí vamos a estar en el taller de calderas se llama, que está en zona norte. Y nada, ahí tenemos banco de prueba,
tenemos herramientas, tenemos tester, tenemos todo para poder trabajar, ¿sí? La idea es que ustedes vengan y hagan un mantenimiento de las calderas. El primer día una caldera tradicional, el segundo día una caldera de condensación. Hacemos mantenimiento, después la hacemos puesta en marcha, hacemos regulaciones, dejamos la caldera impecable para que siga funcionando. Así que si están interesados en el curso online o en las prácticas presenciales, por favor contáctenos Aula Clima y ahí los vamos a asesorar. Le vamos a decir, le vamos a dar su cupo, le vamos a decir formas de pago, le vamos a dar fechas. Insistimos, curso online, 10 clases, martes y jueves 20 horas, prácticas presenciales, 2 días, 4 horas por día, caldera de condensación, caldera tradicional. Así que si están interesados en alguno de nuestras dos prácticas, ya sea la online o la presencial, por favor contáctenos, Aula Clima, ahí está el teléfono, el QR los va a llevar al WhatsApp, que es del mismo número. Así que quedamos atentos para cualquier duda y para cualquier comentario y para que se inscriban. Bueno, entramos en la segunda parte de nuestra charla, nuestro webinar de separado hidráulico. Vamos a hablar de instalación del sistema. Y entonces empezamos con algo conocido. Lo que ustedes ven en pantalla, en este caso, es una caldera de pie, ¿sí? Que no tiene ni bomba ni vaso incorporado. Una caldera tradicional que no tiene ni bomba ni vaso incorporado, ¿sí? Entonces, en este caso, esto es clásico, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes ya las conocen, ya lo vieron. Pero tenemos la caldera con la bomba en el retorno, porque nosotros ponemos la bomba en el retorno y recomendamos la bomba en el retorno. El vaso de expansión que va en la succión de la bomba, ¿sí? Nunca va en la impulsión, va en la succión. Y acá aparecen otros componentes, grupo de seguridad, que habitualmente es un desagregador, una válvula de seguridad, un manómetro, un grupo de carga, un grupo de llenado, que habitualmente las calderas de pie no lo traen, y lo que históricamente colocábamos era el bypass diferencial. Fíjense que el bypass acá aparece intermediando entre, en este caso, el circuito de radiadores y la caldera. Entonces este bypass hace doble función. Si nosotros automatizamos y se corta la circulación, el bypass permite la circulación a través de él, garantizando esa circulación de agua en la caldera. Y por otro lado, cuando empiezan las automatizaciones a funcionar y se corta la circulación de agua, el bypass también absorbe ese caudal extra que está en el sistema innecesariamente, ¿sí? Y ese caudal extra que está dando vueltas puede generar ruido, puede generar molestia. Entonces el bypass diferencial cumple la doble función, seguridad y regulación. Entonces, esta es la instalación clásica a la que estábamos habituados. La bomba conectada a las borneras de la caldera, y eso yo lo decía hoy, que estaba vedado. Si nosotros teníamos históricamente un termostato de ambiente, no podíamos conectarlo a la bomba, ¿sí? Porque no podemos manejar la circulación de la bomba, sino es a través de la caldera. La caldera decide cuándo apaga o cuándo prende la bomba. Esta es la instalación clásica a la que estamos acostumbrados, incorporando en este caso también el bypass diferencial. Cuando aparece, por ejemplo, el separado hidráulico. Fíjense que, bueno, esto es una caldera de condensación de alta potencia. Seguimos teniendo la bomba y el vaso, ¿sí? Acá el vaso está siempre en la succión de la bomba. Bueno, aparece un desaireador, en realidad es un separador de aire. Aparece un defangador, fíjense que estos elementos, sobre todo con condensación, son muy importantes. Aparece el grupo de carga también, y acá está el separador hidráulico intermediando entre la caldera y sus accesorios de seguridad y el sistema, en este caso, de radiador. En este caso vemos una caldera con una bomba, un separador hidráulico con una bomba. Que esto es un poco lo que hablábamos recién en las preguntas y respuestas. Nos decían, bueno, tenemos que hacer funcionar un sistema ya instalado. Puede ser que le instalemos una bomba de mayor potencia de la que tenía la caldera, en este caso de pie, o una caldera mural. Así que esta es como la gráfica de la solución que hablábamos hace un rato.
Bien, después podemos también tener una caldera mural, que en este caso tiene su propia bomba en su interior. Entonces, lo que agregamos, por ejemplo, es un vaso de expansión, un desfangador, un desaireador y un grupo de carga. En este caso, antes veíamos una caldera, una bomba, acá tenemos una caldera, 3 bombas, ¿no? Que inclusive tenemos 2 de calefacción y aparece una tercera que puede ser para un boiler, un acumulador de agua sanitaria. En este caso podemos automatizar a través de las bombas, o sea, las bombas pueden estar manejadas por termostato ambiente sin que eso afecte al funcionamiento de la caldera. Este otro ejemplo, lo que estamos viendo es lo que se llama, que lo comentamos hace un rato, instalación en cascada. Acá lo que estamos viendo justamente es 2 calderas que están conectadas entre sí con un colector que van a un separador hidráulico vertical. Y en este caso, un sistema trabaja con radiadores, otro trabaja con piso radiante. Ahí está. Bien, algo que comentamos antes, y lo vamos a volver a repasar, es que, ahí están arrancando las bombas, fíjense que debajo de cada bomba hay una válvula de retención, porque una de las bombas puede estar apagada, entonces la otra puede succionar y generar una circulación inversa. Acá también, importante, si bien el separador nos va a hacer la cuestión de bypass y va a proteger a las calderas, si nosotros, por ejemplo, tenemos una instalación con radiadores o piso radiante automatizados, también sería interesante que coloquen bypass para proteger estas bombas. O sea, este bypass protege esta bomba. ¿Por qué? Porque si en algún momento esa automatización nos cierra la circulación en todos los radiadores, bueno, esta bomba queda complicada, queda haciendo fuerza contra un circuito cerrado. Entonces, este bypass protege en este caso esta bomba, lo mismo con este otro. Y acá lo que muchas veces nos preguntan es cómo podemos hacer una combinación de radiadores y piso radiante. Bueno, lo que se hace muchas veces es colocar una válvula termostática mecánica. Entonces, fíjense que por un lado entra el mando y al mismo tiempo está aspirando su propio retorno para que esta válvula haga la mezcla y genere el agua a 45 grados. Siempre recuerden que las calderas solamente pueden entregar una temperatura de trabajo, que en este caso va a ser la más alta, que es la de radiadores. Por eso es que necesitamos una válvula mezcladora si tenemos esta combinación, ¿no? Entonces la válvula, nosotros le vamos a regular a la válvula 45 grados, entonces va a tomar agua del mando, va a tomar agua de su propio retorno, va a mezclar generando los 45 grados para el piso radiante. Bueno, fíjense todas las cosas que tenemos, ¿no? Pero bueno, insistimos con esto. Importantísimo, válvulas de retención en cada bomba. Bueno, vamos a ver un poco de instalaciones, ¿sí? Primero vamos a ver algunas instalaciones de afuera y después otras de acá. ¿Dónde está el separador hidráulico? Acá está el separador hidráulico. Fíjense que estas son 2 calderas de condensación de alta potencia, ¿sí? Esta ventilación, por ejemplo, en Argentina no está permitida, sí en Europa. Como son calderas que están de condensación, necesitan material plástico para la expulsión de gases, y esto acá no está permitido, que es la unión entre ventilaciones, allá sí. Bien, lo que sí nos interesa es que, fíjense que tenemos acá las 2 calderas conectadas con colectores de mando y retorno que van al separador hidráulico, y después del separador tenemos 1, 2 o más bombas. Acá hay vasos de expansión. Esto también es otra instalación en cascada. Fíjense que lo que van haciendo es unir a todas las calderas entre sí con colectores. Inclusive cada calderita tiene su propia bomba. Entonces, enciende o no, eso lo envía después al separador hidráulico. Fíjense lo que es este armatoste precioso que está acá, dado toda la cantidad de calderas que están instaladas, ¿no? Y acá hay juego de bombas que salen y van a los diferentes circuitos. También, calderas con colectores que van al separador hidráulico. Ventilaciones plásticas que no están habilitadas en Argentina, pero ahí hacen un colector común con la ventilación. Lo mismo en este caso, acá abajo está el separador.
Este que está acá es el separador hidráulico. Lo tenemos acá todo también. Calderas, esto sí es en cascada, están unidas por colectores y van ahí al separador hidráulico. Esto es estándar en Europa, que es como directamente es un accesorio que se suma a la instalación. Bueno, ahí está también, de vuelta, el separador hidráulico, todas las bombas que distribuyen a los diferentes circuitos. Ahí otra vez, colectores tanto de agua como de gases. Bueno, la misma instalación de diferentes ángulos. Acá hay otra instalación. Acá está el separador, está escondido, pero está ahí. Calderas en cascada. Mismo ahí, interconectadas entre sí. Esto ya se acá en Argentina. Fíjense que tenemos las calderas conectadas entre sí. Hay un boiler ahí para el agua caliente sanitaria. Acá aparece el boiler. Perdón, el separador, que en este caso no tiene aislación térmica, lo que hablamos hoy hace un rato. Acá están los boilers también, que trabajan, estos son tanques que tienen serpentina en su interior, entonces con el agua de la calefacción y mediante también bombas que redirigen desde las calderas, pasan a través de la serpentina y calientan agua sanitaria. Entonces, la ventaja siempre de estos boilers es que primero no tienen ningún tipo de habilitación porque son tanques, lo que se conocía antes como tanque intermediario, con serpentina, tienen agua nada más en su interior y no tienen salida de gases tampoco. O sea que son muy prácticos a la hora de instalar. Estas son de instalación acá en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Acá está el circuito. Son calderas de pie con un separador hidráulico, trabajando con acumuladores de agua sanitaria y sistemas de piso radiante. Este es todo el esquema, que después en la sala de máquinas es esto. Tenemos las dos calderas. En realidad son tres. Acá están las tres. Esto que está acá arriba es el separador hidráulico. Los vasos de expansión. Ahí sí un poco más en detalle. El separador hidráulico, que este sí está aislado térmicamente, con diferentes bombas para circular. Este es el acumulador, ¿sí? El boiler también, que, insistimos, internamente tiene serpentinas. Entonces el agua de la calefacción calienta indirectamente el agua sanitaria. Este es un hotel en Neuquén, en Cabigahue. Fíjense, acá están todas las calderas con sus ventilaciones. En este caso son calderas también de condensación. Las ventilaciones son inoxidables. Acá están separador hidráulico. Enfrentado a las calderas están también los acumuladores de agua sanitaria que trabajan también en conjunto con las calderas. Esta es otra instalación en Neuquén también. Que ahí están las calderas con sus ventilaciones, con su acumulador. Fíjense que cada calderita tiene su propia bomba externa. Y acá hay un cuadro directamente de bombas para la distribución en todo el sistema. Volvemos a Buenos Aires, en la Universidad Nacional ahí de Loma de Zamora, en las diferentes facultades se fueron incorporando también calderas. Fíjense, ahí están las calderas. Esto que ven acá es el separador hidráulico. No es un separador comercial, lo fabricó el instalador. Entonces, acá lo hizo con su criterio, que funciona bien, digamos, diferentes salidas, diferentes alturas, diferentes diámetros. Fíjense acá la salida de las ventilaciones inoxidable para las calderas. Ahí están las diferentes ventilaciones de cada una. Acá también en la Facultad de Ciencias Sociales. Fíjense lo que se reemplazó esta caldera. Se colocaron estas dos.
Lo mismo, acá el instalador fabricó su propio separador hidráulico en la Facultad de Ingeniería, el pabellón de Ingeniería, también. Calderas de pie, de condensación, acá está toda la ventilación en acero inoxidable. Esto que está acá es el separador hidráulico. Acá lo vemos también. Acá estamos viendo todas las conexiones de gas e hidráulicas de las calderas. Ahí está como están evacuando y el famoso humo blanco de las calderas de condensación. Bueno, en la Facultad de Ciencias Agrarias también, dentro de la Universidad de Loma de Zamora, ahí hay 2 calderas también, de pie. Y acá vamos a hacer una combinación, acá lo que hicieron. Había calderas tradicionales y le incorporaron una caldera de condensación. Bueno, ahí están presentadas. Y acá otra vez vemos ahí el diseño del separador, las ventilaciones, las cañerías de gas. Acá la vemos de frente. Acá está el separador hidráulico. Acá están las ventilaciones inoxidables, cañerías de gas. Y cada caldera, bueno, acá todavía faltaba instalarla, cada caldera con su respectiva bombita que mueve el agua hasta el separador. Bueno, instalación más chiquita, en Pilar, también 2 calderas de pie. Acá está el separador también, en este caso inoxidable, que no tiene la aislación térmica. La misma foto, perdón, la misma instalación. Ahí está la... Lucas, ¿pareció, dejó de grabar? No, estamos bien. Y acá está el separador y el acumulador. Bueno, abrimos la segunda tanda de preguntas, por si quedó algo. Así que los leemos, los escuchamos. Ricardo, ahí tiene la mano levantada. Te escuchamos, Ricardo. Ricardo, tendrás el micrófono apagado. Mientras tanto, en el chat nos preguntan, no llevamos nada de herramientas, entonces, si están hablando de las prácticas presenciales, si quieren traer sus herramientas, por supuesto lo pueden hacer, pero en el taller tenemos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Luca, te quería preguntar, tengo el caso de una situación de un sistema de calefacción por radiadores ya instalado, con una calderita de pie, en la que es una pequeña hostería que más o menos tiene 5 habitaciones, todas en línea, y quiere el cliente agregar 2 más. La situación es la siguiente: la caldera tiene capacidad en calorías suficiente como para agregar esas 2 habitaciones más, y la bomba instalada, que es una caldera de pie, una Baxi Slim, también le sobra. La pregunta es la siguiente: ¿mejoraría la situación o me aseguraría que esas 2 habitaciones con un separador hidráulico, poniendo la bomba que le sobra en la parte de la calefacción del lado de la calefacción del separador hidráulico, y instalar una bombita antes del separador hidráulico, ¿me mejoraría la situación o no vale la pena? Lo que pasa es que por lo que me decís, no sé si justifica, porque si no es que vos estás habilitando toda
un ala nueva de una casa, no sé, 100 metros cuadrados, digamos si son 2 habitaciones y estás más o menos sobrado con la bomba de la caldera, a lo mejor funciona bien, sin inconveniente. Ya para colocar en algo existente, habitualmente se hace cuando tenés algún inconveniente. La verdad es esa, ¿no? Si vos tenés una bomba que está en demasía en su potencia con lo que ya tenés que colocar 2 radiadores, es muy probable que funcione bien, ¿sí? Habitualmente, insisto, en instalaciones ya existentes, el separador se coloca para solucionar algún inconveniente de circulación. Perfecto, Luca, gracias. Por favor, Ricardo. Gracias. Hugo, te escuchamos. Te hago una pregunta, Luca. Como yo hago calefacción punto a punto, sí, y por ahí tengo como ser 3 colectores, y bueno, ahora lo que quiero empezar a hacer es llegar con los caños de cada colector a la caldera, porque y armar de última otro colector abajo de la caldera, porque si yo pudiera empezar a usar, porque por ahí me salen, tengo mucha distancia de tirada de caño, y entonces yo usando el separador hidráulico, llegando con cada colector, con cada uno con su carga de mandada y retorno, yo lo puedo colocar en el separador hidráulico, y si me falta al último le puedo colocar una bomba. En realidad, lo cual sería el punto. Tendrías que colocar un separador hidráulico y una bombita para cada colector. Claro. Y entonces eso también me facilitaría que la caldera podría andar más, la bomba de la caldera podría andar más tranquila. La bomba de la caldera solamente, si hablas de una mural domiciliaria, solamente va a garantizar la circulación en la caldera. Ya no le exigís para el resto de la instalación. Y de hecho, una de las grandes ventajas que tiene el separador es que vos le vas a poder poner la bomba que necesites a cada circuito. Claro, si tengo una tirada grande, le pongo una bomba más grande. Si tengo una tirada corta. Claro, porque como las bombas no compiten entre sí, vos vas a poder utilizar la bomba que necesites para cada colector. Claro. Y si tengo una doble servicio y quiero poner un acumulador de agua, ¿lo puedo hacer también con el separador? ¿O no? Y no te recomendaría, porque ahí ya volcate una sola calefa. Porque directamente ya trabajás con un circuito de primario y trabajás con separador, si querés poner una bombita para el acumulador, e inclusive la bombita del acumulador la trabajás con un termostato común, un termostato de inmersión. Entonces, regulás la temperatura en el termostato, en el acumulador, y eso hace a encender o apagar la bomba. Bueno, muchas gracias. Vamos, por favor, Hugo. Gracias. Pablo tiene la mano levantada. Por ahí estás muteado, Pablo, no te estamos escuchando. ¿Ahora sí me escuchan? Escuchamos. Dale. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Bueno, un gusto estar participando del curso, como siempre. Gracias. Quería aportar un poco información respecto a los separadores hidráulicos. Una parte interesante de los separadores hidráulicos es que al poder fraccionar, zonificar distintas partes de la vivienda o de lo que sea para calefaccionar, no solamente lo podemos controlar en forma independiente, sino que también al llegar a temperatura una zona, esa bomba se va a detener, con lo que va a reducir el consumo de agua caliente que genere la caldera, que nos va a repercutir en menor consumo de gas al final del mes. Eso es algo que estamos aplicando, y en el caso de una vivienda domiciliaria, estamos usando ese sistema
para las distintas orientaciones de la vivienda. Entonces, la zona que da hacia el este, donde el sol aparece temprano, se apaga primero y las otras zonas siguen funcionando. Si tuviésemos una sola bomba, eso no lo podríamos estar haciendo. Y a medida que gira el sol durante el día, se van prendiendo y apagando zonas según la necesidad de la temperatura, y a la noche estarían todas funcionando. Muy buen detalle, Pablo, muy buen aporte. Entonces lo que vas logrando es automatizar claramente cada zona de acuerdo al momento del día con su bomba directamente. Tal cual, y consiguiendo el máximo rendimiento de esa zona o de ese colector para que le llegue la mayor cantidad de agua a los radiadores. Bien, muy buena esa, muy buen detalle, porque, claro, tenés razón, porque en las diferentes zonas de la vivienda podés tener diferentes condiciones a lo largo del día por cómo pega el sol. Está muy bien, está muy bueno el comentario también. Evidentemente estamos hablando de viviendas o de edificaciones grandes. Sí, claro. Lo mismo se han hecho en locales comerciales de 5.000, 6.000 metros cuadrados, en donde tienen ventanales que le pega el sol según el horario y se van prendiendo o apagando, no solamente con la temperatura, o sea, la temperatura ambiente, pero se aprovecha el aporte solar según el día. Los días nublados trabaja más tiempo las bombas, los días soleados trabajan menos. En verano, acá en Tierra del Fuego tenemos más sol, en invierno tenemos menos, entonces en invierno trabajan más las bombas que en verano, para la misma zona. No, muy bueno. Y para la misma vivienda va, en definitiva lo que te va pasando es que esta automatización te hace un uso más inteligente de la energía. La verdad que está muy bueno el comentario, está muy piola eso. Es una automatización, pero básica, o sea, estamos hablando de un termostato on-off, sí, solamente. En el caso del salón comercial que te decía, eso está sumado a un cronotermostato que, según el horario, hace arrancar las bombas para conseguir la temperatura según el día. Los domingos no abren, están apagados, mantiene una temperatura mínima de 15 grados. Bueno, pero no estamos hablando de ningún PLC, no estamos hablando de computación, no estamos hablando de programación. La única programación sería la del termostato, la del cronotermostato en el mejor de los casos. Muy bueno. Gracias, Pablo, muy buen aporte. Muy buen aporte porque con una automatización muy simple lograste un consumo inteligente de energía. Está muy bueno. Y con respecto a los separadores hidráulicos, ¿recordás cuando hicimos el proyecto del separador hidráulico para 1,5 millones de kilocalorías? 10 calderas Power HT de 150.000. Sí, eso sí que eran separadores hidráulicos. Sí, aparte grandes, sí. Ahí ya son de pie, pero aparte son de pie y tienen patas directamente para que queden parados en el piso. Ya no están pensados para colgar. Sí, pero adentro del separador pues, entran 3 personas paradas, abrazadas. Sí. Aparte no me acuerdo el peso, pero era monstruoso. Bueno, gracias, Pablo. Gracias. Bueno, ahí tenemos, me mandaron unas fotos, a ver si las logramos ver, ustedes me dirán si las logran ver. Federico me la mandó, me parece que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es el tema de tener ahí un pequeño separador. Fíjense que es el Federico, te escuchamos, dale, mientras vemos la foto. Sí, gracias, Lucas. Esa foto que estamos mostrando es la casa justo de mi hermano.
la anterior. Bien. Esa, bueno, no sé, mi hijo había contratado a uno de los mejores y bueno, le puso todo ese sistema, pero si uno puede seguir la cañería, las bombas están en el envío. Es una casa de 2 pisos con radiadores, están en el envío, no están en el retorno. Y la otra foto, bueno, me la pasó Supli, Sí. Que bueno, están en el retorno. Claro, está bien. Sí. Sí, a ver, ¿va a funcionar? Sí, por supuesto. Lo que tiene que cuando ponemos las bombas en el retorno, al trabajar con menor temperatura, le estamos extendiendo la vida útil. No es más que eso. De la otra forma, trabajan, igual va a tener buena calefacción, digamos. Bien. Acá hay una pregunta interesante que vamos a hablarlo un poquito, que es, nos dicen, si no nos da la potencia la caldera. Algo que está bueno, y esto sí tenemos que dejarlo bien claro. El separador hidráulico nos va a ayudar en la distribución de calor. O sea, la distribución del agua, ¿sí? No va a suplir la falta de calor. No va a suplir, porque el separador no genera calor. El generador de calor es la caldera. Si nuestra instalación necesita 30.000 kilocalorías y tenemos 20.000, por más que le pongamos un separador y 10 bombas, no va a calefaccionar el sistema, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Acá los problemas que estamos hablando que se solucionan son de circulación. O sea, la caldera genera el calor que la instalación necesita, pero a veces pasa que no tenemos suficiente bomba. Entonces, ahí complementamos la potencia térmica de la caldera que alcanza para la instalación con la potencia de 1, 2, 3, las bombas que necesitemos, ¿sí? Pero esto lo tenemos que dejar bien en claro. No agrega potencia a esto, Lucas. Exacto, bien Cari ahí. No agrega potencia. Por el generador de calor es la caldera. Si la caldera es de 20.000, la instalación va a poder recibir a lo sumo bien, vamos a optimizar la distribución de esas 20.000 kilocalorías. Pero si la instalación necesita 30.000 y la caldera es de 20.000, no hay separador, no hay ningún accesorio que nos pueda suplir esa falta de potencia, ¿sí? Así que eso dejémoslo bien en claro. Facundo, claro, no tenemos problema con circulación de bombas de más potencias, no hay ningún inconveniente en ese sentido. Bueno, ¿cómo estamos? Federico, te escuchamos. Bueno, seguimos. Ahí nos dice Pablo, ¿se puede instalar más de una caldera en paralelo? Sí, por supuesto. En cascada que habíamos visto. Eso de ya podemos agregar una caldera, eso está buenísimo, sí, está bien, está muy bien, Pablo. Un chiste, gracias, Pedro. Bueno, está Federico con la mano levantada, ¿no? Perdón, Lucas, si eres yo ya había hecho la pregunta. Ah, bueno. Gracias. Y estaba Hugo también. Y mi pregunta es que el colega que recién estaba explicando muy bien y la verdad que muy bueno lo que explicó sobre el tema de las bombas, de automatizar los circuitos. Mi pregunta es, si yo le pongo un termostato, ¿se lo tengo que poner a la bomba, a cada bomba? Claro. Claro, directamente para que se corte o no. Exacto. Ojo, eso no quita que si vos querés seguir usando cabezales en cada circuito de colector, lo podés seguir haciendo. Claro. ¿Sí? Lo que sí digamos, podés trabajar o el colector completo, lo automatizás con la bomba, o podés seguir usando los cabezales directamente en cada circuito. En ese sentido no cambia, se puede seguir haciendo. Está bien. Bueno, gracias. Gracias, Hugo. Fese Clima, tenés la mano levantada. Sí, es para comentarle que también podés controlar, o sea, podés mandar con el termostato, comandar la bomba y a su vez, mediante reles o algún sistema de zonificación, enviar señal también a la caldera. Cosa de que a medida que los termostatos vayan dejando de pedir que funcione, va a ir cortando su bomba, pero la caldera va a seguir funcionando siempre y cuando algún termostato lo demande. Sí, está muy bien el comentario. Las centralitas de zona siguen teniendo aplicación en este caso, ¿sí? Las centralitas de zona donde
incorporamos todos los termostatos de ambiente y las bombas que se manejan entre sí y la conexión a la bornera del termostato de ambiente de la caldera. Entonces ahí está bien lo que dicen, porque aparte sumás un poco más en el sentido de que cortan todos los termostatos, bueno, va a cortar la caldera también, ¿sí? Si no hacemos eso, como siempre, como la caldera no va a tener las bombas circulando del otro lado del separador hidráulico, va a terminar cortando por temperatura, como eso históricamente sucede. Exacto, por seguridad, sí. Bueno, ahí Pablo nos dice, económicamente termina costando lo mismo una bomba frente a varios cabezales y las bombas tienen menos problemas que los cabezales. Sí, también es verdad, tiene una vida útil más prolongada. Ahí también, gracias Pablo. Bueno, ¿cómo estamos, Cari? Bien. Vamos bien, ¿no? Sí, vamos bien. Bueno, si no hay más dudas ni comentarios, lo único que nos queda por decir es gracias. Siempre es un placer contar con ustedes, gracias por conectarse. Quienes estén interesados nos pueden contactar por las prácticas presenciales, nos pueden contactar también por el curso online y seguramente nos vemos el martes que viene con otro webinar. Como siempre, un placer, que tengan excelente semana. El saludo a la distancia. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches para todos, Lucas, Cari.